Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y quienes nos ven también en las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 23 de agosto del año 2022. En el plano internacional, pues la noticia que ha causado revuelo en Latinoamérica y en buena parte del mundo es la petición del fiscal Diego Luciani, quien desde el año 2019 investigaba una trama de corrupción en Argentina que involucra a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Solicitó en la audiencia de alegatos finales, que fue transmitida ayer en vivo a través de internet, 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas para Cristina Fernández, acusándola de encabezar o participar en una red criminal, en una asociación ilícita para delinquir, que durante largos periodos de tiempo estableció una serie de desfalcos en obras públicas que se le otorgaron a un contratista que de ser empleado bancario pasó a ser un empresario multimillonario de la construcción. Se dice que ahí se desfalcaron más de 1.000 millones de dólares, el equivalente en pesos argentinos, 5.200 y tantos millones de pesos argentinos. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Ella hoy va a ampliar su testimonio, solicitó ampliar su testimonio dentro de esa audiencia final de alegatos y toca a los jueces determinar la culpabilidad o la no culpabilidad de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha estado señalada de actos de corrupción prácticamente desde cuando era solo la esposa del presidente Néstor Kirchner, luego fue presidenta, actualmente es vicepresidenta y es quizá la fémina más poderosa de la Argentina, tan poderosa que ha puesto en jaque a su propio presidente Alberto Fernández, del cual ella es su segunda al mando. Muy bien. En Estados Unidos, en el estado de Texas, se produjeron ayer unas inundaciones catastróficas. Durante las últimas 24 horas, según reportes, cayó agua torrencialmente, poniendo fin a una larga sequía, pero entonces las lluvias, según algunos meteorólogos, llegaron a ser de 23 centímetros de lluvia. No se veían en esa proporción desde el año 1932. Entonces las escenas dantescas de calles inundadas, carros sumergidos, gente que perdió su vivienda, pusieron en alerta a las autoridades. Ya este temporal de lluvias viene moviéndose, pasó por Texas y va hacia el sur, supuestamente hoy. Hoy no se esperan tantas lluvias en Texas, va hacia el sur, hacia los estados que están al sur de Texas. Así que la cuestión del cambio climático, aquí en Panamá no escapamos a eso, hemos tenido varias tormentas en agosto, en un mes que ha sido sumamente lluvioso, inusualmente lluvioso además. Lea, Guido. Espera un momento, Flor, que tengo que mencionar algo importante del plano internacional. El diario La Prensa de Nicaragua está sufriendo la confiscación de hecho por parte de la dictadura Ortega Murillo, según denunció el mismo diario La Prensa. La prensa no se emite en papel impreso desde hace más de un año porque el gobierno puso restricciones a la importación de papel. Sin embargo, se publica en internet todavía. El director de La Prensa fue condenado por blanqueo de activos en una típica acción dictatorial y ayer la policía, que está ocupando el diario La Prensa desde el 13 de agosto del 2021, sí, finalmente se llevaron los equipos, la rotativa, la imprenta, es decir, una acción más condenable de la dictadura del señor Daniel Ortega y su esposa Murillo. Y el artículo 44 de la Constitución de ese país prohíbe la confiscación de bienes. Sin indemnización. El régimen ya confiscó 100% Noticias y Confidencial. Carlos Chamorro escribía justamente eso, ¿no? Que el régimen ya confiscó Confidencial y 100% Noticias, pero nunca podrá confiscar el periodismo. Un año de ocupación policial. Sí, terrible la situación en Nicaragua. Y esto se junta a los al menos 10 sacerdotes encarcelados en 3 meses, en menos de 3 meses. Bueno, Flor, entonces decías que la Asamblea
ayer. La Asamblea ayer aprobó la Ley de Política Criminológica, que según el ministro Pino de Seguridad va a impulsar la certeza del castigo. Me llama la atención que se establece la política criminológica de un país mediante una ley. Sí, bueno, las leyes en teoría deben servir para desarrollar políticas públicas. No es que sea fórmula mágica. Si la ley queda en letra muerta, pues ya nosotros hemos visto en Panamá como hay infinidad de leyes, como decía un amigo mío argentino, hemos pasado de la ley de la selva a la selva de leyes. De nada sirve tener la ley muy bonita. Hoy vamos a hablar en el programa con un invitado sobre una ley de esas que finalmente fue aprobada, para ver cómo se implementa, porque de nada sirve tener la ley escrita si no se implementa, si no se ejecuta, si no se cumple. Tenemos infinidad de ejemplos en Panamá sobre eso. Bueno, tenemos la ley del cannabis flor, que después de 5 años de intensos debates, se aprobó la ley del uso del cannabis medicinal. Todavía falta por terminar la reglamentación para que se materialice. Por terminar la reglamentación, no, ni siquiera ha empezado la reglamentación. No, sí, supuestamente ya nada más falta la revisión de asesoría legal de la Presidencia de la República, del MINSA y de la Presidencia de la República. No es cierto. Eso nos dijo Doris Lau aquí. Sí, pero no es cierto. No es cierto, y ha habido nada más 3 reuniones. Dejaron de invitar a los activistas, a los pacientes, a las personas que trabajan sin ganar un centavo de esto. Y si lo hicieron es inconsulto y no está en esa etapa. Bueno, lo importante es que, bueno, sí, aprobar la ley es un paso, pero no es el único paso. O sea, aprobar la ley es un paso y a lo mejor en la dirección correcta, dependiendo del contenido de la ley. Pero no es el único paso. Ahí está todavía durmiendo el sueño de los justos el proyecto de ley, también presentado por el ministro de Seguridad, Juan Pino, de extinción de dominio. Entonces, esa quedó parada y dijeron que no le iban a pasar así, habría que pasarla nuevamente desde el principio. que es una herramienta importantísima a propósito de política criminológica. No existe posibilidad de tumbar a una estructura criminal si no es quitándole los bienes. Y los diputados se han opuesto desde el momento 1 de este proyecto, no sé protegiendo a quién. Bueno, o sea, ellos mismos o a alguien que los apoya, pero lo cierto es que extinción de dominio, que esa ley, yo no sé si te la has leído ese proyecto. Sí. Este proyecto no tiene absolutamente nada de pecaminoso para los que no están en pecados. Hombre, está además inspirado en un modelo desarrollado por las Naciones Unidas, otro modelo desarrollado por el Par Latino, son leyes modelo que se adaptan en cada país a las condiciones propias de cada país, pero que básicamente tienen la misma estructura. La estructura es que hay una jurisdicción especial de extinción de dominio que es un híbrido entre jurisdicción criminal, jurisdicción civil y jurisdicción administrativa, tiene una naturaleza propia y así ha sido diseñado desde los países que iniciaron con este tipo de legislación, que el primero fue Colombia, por evidentes razones, pues porque Colombia libró una lucha del Estado contra los carteles de la droga en la década del 80 y 90. En el año 91 aprobaron en la Constitución colombiana la extinción de dominio, que está elevada a categoría constitucional, y luego desarrollaron las leyes. Y las han ido modificando en la medida en que la experiencia les ha indicado que hay que añadir más o menos conductas delictivas a los bienes que quedan impactados o incluidos dentro de estos procesos de extinción de dominio. Y ha sido una herramienta bastante efectiva. Por ejemplo, y así hay 8 países de Latinoamérica que lo tienen. El edificio del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Nación de Cali era del narcotráfico, es incautado y está en un súper buen sector porque justamente fue incautado y se está usando para hacer justicia. Para hacer justicia y para desmontar, como bien anotaste, la fuerza económica que tienen las organizaciones criminales. El crimen organizado no puede estar librándose la batalla contra él con un Estado sin herramientas y además con autoridades desorganizadas. De eso se trata básicamente todas estas leyes que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad. Y en solo un año, de junio a junio de este año, la Asamblea aumentó su planilla todavía más, 1.511 funcionarios, de los cuales 1.417, o sea, casi todos, menos
93 son eventuales. Por eso, cuando la Asamblea anunció sus medidas de austeridad y dijo que iban a frenar la planilla, no incluyeron la planilla de los eventuales, los transitorios, porque ahí es donde está, y siempre ha estado, la trampa, en los eventuales, los transitorios. ¿En qué irá la supuesta auditoría de la planilla de la Asamblea? Hay que preguntarle a Gerardo Solís si esa va primero o después que la de la rectora de UNACHI. Y si también va a ser de carácter confidencial. Bueno, acuérdate que el contralor Gerardo Solís ha esbozado un reglamento interno de la Contraloría que es de inferior jerarquía que la ley de transparencia para negar acceso a información relacionada con auditorías ya culminadas. Entonces, no veo por qué vaya a cambiar en su postura de opacidad con respecto a estos temas. A mí me parece muy llamativo. 1.517 nuevos funcionarios en un año en la Asamblea. Se siguen sumando funcionarios sin que veamos ningún tipo de resultados. Evidentemente eso es parte del problema clientelar que tenemos en la politiquería, porque a mí me choca llamarle política, en la politiquería panameña, y todos esos funcionarios, la mayoría deben ser de los activistas, de los diputados o familiares o amigos, esposas, etcétera. De todo hay en esa asamblea. Y yo sí como botón de muestra la planilla del diputado independiente, supuestamente Bejerano, ¿no? Que tiene casi que a todos los vejeranos. Ya no me llega el directorio telefónico a la casa, pero podemos contar para comparar cuántos que hay. Tenía todos los vejeranos ahí emplanillados. Sí, mira, yo sí me sumo a la opinión del hoy por hoy de la prensa, que destaca esto de los 1.517 funcionarios nuevos de la Asamblea y lo contrasta con las declaraciones que dio el señor, ¿cómo que se llama? Carlos Mota, del IMA, que dijo en la mesa antes de pararse que logísticamente el IMA no podía cumplir con los decretos referentes a la rebaja de alimentos y productos de primera necesidad. O sea, y dice aquí, y me sumo totalmente, mientras los diputados derrochan, organismos del Estado no pueden cumplir sus obligaciones porque no cuentan ni con la plata ni con el personal para eso. Así que por eso es que yo decía aquí que las medidas de austeridad anunciadas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo eran pura paja. Ahora que tengamos más adelante al invitado, que es el diputado Gabriel Silva, y vamos a hablar con él sobre la ley también aprobada, sancionada ya, publicada en la Gaceta Oficial, la ley de conflicto de intereses, que él fue el ponente. Vamos a hablar sobre eso, porque le han atribuido a la ANTAI una cantidad de funciones con respecto a la ejecución de esa ley. Y si eso no va aparejado de una atribución también, que ya lo hemos hablado aquí, Flor, tú no puedes atribuirle a una entidad una cantidad de responsabilidades sin aumentarle siquiera algo el presupuesto para que contrate a las personas que van a velar por esa materialización de la ley. Entonces lo que hay es una falta de priorización y enfoque, porque ¿qué hace la Asamblea contratando 1.517 personas más en un año? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? Los resultados tangentes y evidentes de esas contrataciones. Ninguno. A lo mejor los diputados, en sus aspiraciones reeleccionistas, que es otro de las taras que tenemos en nuestra politiquería, sí obtienen algún beneficio, por supuesto, de activistas, de gente que le hace el trabajo político en sus circuitos, pero el país como país, que los contribuyentes somos los que pagamos esos salarios, ¿qué beneficios recibimos? Y ahí es donde hay que exigir rendición de cuentas a los diputados y a cualquier servidor público. Eso es parte de la gestión eficiente de cualquier Estado y de cualquier empresa también. Entonces, en la empresa Panamá, que es la más importante, en la que todos somos accionistas, parece ser que los encargados de administrarla se niegan a rendir cuentas sobre los resultados de su gestión. Y eso es lo que, entre otras cosas, tiene a los grupos sociales protestando, con algo de legitimidad inicialmente, porque eso es innegable. Después la cosa se ha ido decantando para otros lados, para un tema ideológico, de cambio de modelo económico y otras hierbas aromáticas, pero el origen de esas protestas está basado en que el Estado no les resuelve, y no les resuelve porque no está estructurado para resolver. Bueno, ni siquiera desde el presupuesto. Ayer, por ejemplo, empezaron las vistas fiscales
Las vistas presupuestarias de la Asamblea para la aprobación del presupuesto del año 2023 fueron 5 entidades a sustentar. Esas fueron ANATI, la Fiscalía de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos. A mí me llama la atención que ayer Pineda le preguntó al director de ANATI si su antecesor, el que estaba con Juan Carlos Varela, que se llama Carlos González, había dejado cheques que no se pagaran, se refrendaron cheques que no se pagaron a proveedores. La respuesta sin detalle del director de ANATI fue que sí, era cierto. Mi pregunta es entonces, ¿por qué no ha presentado las denuncias? Sí, bueno, es que, Flor, Y pasó en todas las entidades al principio. Todo el mundo decía, mi antecesor me dejó no sé qué, se hizo mal no sé qué. No hay la primera denuncia. creo Entonces, que la única, y no viene de esta administración, viene de la administración pasada, es la de Pandeportes. sí, no viene de esta Así administración. es. Es la Ninguno única de este que yo gobierno. recuerde es la de Pandeportes, que están vinculados políticos y directores de Pandeportes de la administración pasada. Sí, no, eso fue la vez pasada. Yo estoy hablando de este gobierno, no han presentado una sola denuncia sobre todo Oye, lo que han salido a decir públicamente. Y lo otro oído es, hablabas del Contralor. El Contralor tiene en sus manos ahora mismo que aprobar o no aprobar la cesión del contrato del corredor de las playas, porque Rafael Sabonge quiere que los trabajos se retomen en septiembre. Hay que ver si en esta ocasión, como en el hospital ¿En modular, septiembre de qué año? de esta en teoría, por eso digo Porque Sabón tiene un problema con las fechas, ¿no? que hay que ver si Gerardo Solís Oye, se apura para cumplir los tiempos de Sabonge o Sabonge se adapta a los tiempos de Gerardo Solís. en Chiriquí hicieron una protesta muy simpática casualmente contra el MOP, y es que pusieron plantones en los huecos que hay en las carreteras, en un área de Chiriquí. Yo ayer iba por una calle, Flor, y veo que hay un cono. Yo digo, ¿este cono qué hace? Ahí en Punta Paitilla, un cono en media calle, y es que han puesto un cono naranja para evitar, dónde? en diagonal al edificio donde fue la fiesta clandestina en el Manhattan Sky, o Sky Manhattan, ahí diagonal, hay un hueco pero enorme en esa calle, entre la vía Juan 23 y la vía Italia, un hueco enorme en mitad de la calle. Entonces hay este cono, que el cono se ve la parte de arriba, solamente el cono, porque la otra parte está dentro del orificio. Entonces, O sea, me puedo sentar adentro tranquila. fácilmente, Un jacuzito. ahí se puede meter un chuping pool, ahí cuando llueve se puede sentar ahí alrededor del hueco la gente. En Viaporras también hay varios así. No. Entonces, muy bien que retomen los trabajos del monumento a la desidia ese que es el corredor de playas, que va a terminar siendo un atajo, que yo no sé quién va a tomar ese atajo pagando peaje, porque ese corredor de playas estaba dispuesto para hacer pagando Ahora peaje. lo único que ocasiona es tranque. Entonces, lleva ahí parado 3 años, ¿no? Desde que llegó la administración de Laurentino Cortizo y desde que el señor Sabón está en el MOP, 3 años, y ha habido problemas de carácter legal, entiendo, con el contratista, y ahora ahí esperando el refrendo para hacer una cosa que no era lo que estaba destinado a hacer ese corredor. Eso me recuerda al sábado picante, este sábado pasado que pasó, que estaba bien picante. Estaba pasadito en picante y todo. Eso es la maldición de Montezuma. Muy bueno, para los que no hayan leído, se trata justamente de Sabonge Le cayó a Rafael Sabonge. y la supercapacidad que tiene para hacer todo mal. Flor, tiene 22 millones mensuales para mantenimiento. ¿Dónde están esos 22 millones de dólares? Dice que no le para alcanzan. mantenimiento, porque es que no se ven ni dos en ejecución. Porque el MOP sí anda reparchando por todos lados, eso sí, anda reparchando por todos lados, pues son reparcheos que con las lluvias y los carros pasando se abren nuevamente con mucha facilidad, es decir, usan materiales de mala calidad, evidentemente no certificados, entonces eso y nada es lo mismo. Así que esa es la situación. Oye, Flor, hay que mencionar
La Oye, viste que estadística... denunciaron al director de tránsito por la grabación del Sí, vamos a comercial. ver en qué queda. Eso ya... En nada, oye, peores nada. cosas han pasado aquí. Mira, alguien simpáticamente decía, si hubiera sido Mel Gibson filmando una película, nadie reclamaba. Porque así somos en Panamá. Banana Republic, como tú dices. Yo no pienso eso. Nadie reclamaba, pero como era primero inventaron que era una quinceañera. Cuando las tomas de cerca evidenciaron que no era una muchacha joven, entonces salió la versión de que era un comercial. Y bueno. Yo no creo Ahí lo que falló fue la comunicación, porque si eso se comunica a tiempo, no hubiera pasado lo que pasó. El director de tránsito dijo que falló en eso, reconoció que no consideró que como era por breves minutos, no consideró que era necesario informar anticipadamente. Error grave. Oye, las estadísticas de la firma, Flor, para la libre postulación para presidente de la República. Ayer el Tribunal Electoral dio a conocer las primeras estadísticas. A la cabeza o encabezando, hasta ahora en la primera semana va Francisco Carreira con 2.000 y tantas firmas. Segundo va Eduardo Quirós con 2.000 y tantas firmas. Tercera va Zulay Rodríguez. Cuarto va Melitón Arrocha y quinto va Kathleen Levy. Maribel Gordón va rezagada, 400 y tantas firmas. Ay, me dio mucha risa ayer. Ayer cumplía Maribel Gordón y Saúl Méndez mandó dizque un mensaje. Andaba por el tránsito ayer por Sertracén. ¿Quién? Maribel Gordón. Sí. Me pareció verla ayer en una flamante Fortuner color como chocolatita, muy bonita, muy elegante. Sí, me imagino que estaba haciendo algún Pero trámite entonces, de licencia o si algo. yo ando en ese carro, soy una oligarca. Y si ellos andan en ese no. carro, están con compañeros. Oligarca defensora del poder económico, de los Exacto. poderes económicos. O como diría Walkiria Chandler, blanquita privilegiada de la UMA. De la UMA. Dije, Todo va por ahí, ¿ah? Dije, pero no quise decir. Bueno, pero mira, Saúl, mira, me mira, llamó mira la lo que atención. espérate, oye, ¿cuál es tu apuro? Me llamó la atención que nada más van 21 reconocidos de los Ush. 36. Porque los otros que no han reconocido es porque no han abierto la cuenta bancaria ni han hecho la capacitación para los activistas. Pero yo digo, por ejemplo, el señor Jaime Esteban Motley Allen, reconocido, nada más tiene una firma. O sea, él capacitó activistas y abrió cuenta bancaria y ni los activistas han firmado por él. Curiosidades, curiosidades. Así que bueno. Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque Ibas tú a eres estar hablando así. de Saúl Méndez. Ya se me olvidó. Ibas a leer el tuit de Saúl Méndez. No era un tuit, era un chat que mandó por ahí Un chat, felicitando es que yo no a estoy en toda. grupo de chat donde está Saúl. Ni siquiera es chat, ni siquiera es grupo de chat, es normal. Eso que le mandan a uno y llenan el celular. Feliz cumpleaños, Maribel. Hoy tu responsabilidad de ser portaestandarte de la esperanza de nuestro pueblo por su liberación nacional y social debe hacer de este tu día un compromiso aún mayor. Abrazos y besos. Muy bien, está bien. Yo cumplo en septiembre finales. ¿Esperaría algo similar o mejor de tu parte? Sí, yo sí, porque yo sí me acuerdo de los cumpleaños de mis compañeros. Ay, Árabe, no, es que está resentido todavía. Pero hizo un party y no nos invitó. No, que party, no era ningún party, era una pequeñita reunión familiar. Pequeñita es bastante subjetivo. Aprovechando que mi hija está pasando unos días acá con nosotros, mi hija vive en Estados Unidos, en el imperio yanqui, como diría Saúl. Ella es oligarca también, ¿no? No, una profesional que está oligarca privilegiada. Profesional que está y blanquita. comenzando. No. Bueno, pues eso es el color de la piel, eso es racismo, Flor. El color de la piel es un accidente. Nadie... ¿Y de la UMA? Todo en la vida es un accidente. Nadie decide en qué familia van a nacer, de qué color van a nacer, en qué país van a nacer. No, mi hija no estudió en la UMA. No. No. Es blanquita privilegiada de otra universidad. Sí, no, bueno, ella vamos a estudió cambio, pues vamos a hablar en otra con un universidad. blanquito privilegiado sí. de la UMA. De la UMA. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea, ¿cierto, Miguel Ángel? Es el diputado Gabriel Silva, que tengo que felicitar por dos cosas. Primero, por cumplir con su palabra de no anunciar una reelección en el cargo. Y segundo, por la respuesta atinada, elegante y madura que le dio a su suplente después de una entrevista que dio la semana pasada y a la que nos referíamos aquí hace unos minutitos antes de ir al cambio. Guido, querías hablar con Gabriel sobre la
recién sancionada ley de conflicto de intereses, finalmente sancionada. ¿Qué garantía, Gabriel, tiene esto de cumplimiento? ¿Cuánto nos va a ayudar tenerla? ¿Y qué tan importante es cumplirla? Gracias, Flor. Buenos días a todos en Telemetro y sobre todo buenos días a los que nos sintonizan. Una ley de conflicto de intereses es esencial para combatir la corrupción. Y quiero dejar muy en claro que por supuesto que esto no va a eliminar toda la corrupción y mucho menos de la noche a la mañana, pero es una de las piezas elementales y fundamentales, una de las herramientas, una de las políticas públicas claves para ir reduciéndole el espacio a la corrupción. Porque cuando lo pensamos y lo analizamos, los conflictos de intereses están en las entrañas de la corrupción. Es decir, cuando un funcionario público utiliza un cargo de elección popular, un cargo de alta jerarquía o un cargo público para beneficio personal, eso es corrupción. Y la ley de conflicto de intereses, una política pública robusta de conflicto de los intereses, lo que busca es que el funcionario público no piense en su propio beneficio, ni en el de sus familias, ni en el de sus donantes, ni en el de sus socios o ex socios, y piense siempre en el beneficio del ciudadano, del país, y no los suyos propios. Esta normativa, ¿cómo lo busca hacer? De varias formas, pero yo creo que una de las principales es una manera preventiva. ¿Qué significa eso? De ahora en adelante, todos los funcionarios públicos de alta jerarquía, desde el presidente, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados, alcaldes, procurador y demás, alrededor de 300 funcionarios, diría yo, tienen que anualmente, es decir, todos los años, presentar una declaración de intereses y hacerla pública y presentarla ante notario y ante la ANTAI. ¿Y qué es esa declaración? Algunos se preguntarán. En esa declaración, que nuevamente va a ser pública, es decir, todos debemos tener acceso a ella, deben decir intereses financieros, acciones que puedan tener empresas, contratos que puedan tener ellos y sus familiares, temas de empleos que hayan tenido, es decir, una declaración de intereses bastante extensa donde se pueda conocer mejor los intereses de esa persona de alta jerarquía gubernamental. Luego la ANTAI va a agarrar esa información, va a hacer un análisis y les va a decir a los funcionarios públicos, mira, tú no debes actuar en este caso, en esta situación, en esta contratación pública, porque si actúas ahí o haces esto, vas a incurrir en un conflicto de interés. Es decir, la ANTAI va a estar observando los posibles conflictos de intereses que se estén dando en el sector gubernamental y si ve que hay uno, le dice al funcionario público, no actúes. Y si el funcionario público de igual manera actúa, ahí entonces entran sanciones que van desde multas, destitución, a acciones penales. Quizás para resumir todo esto, un ejemplo claro que nosotros ya vivimos en Panamá y recientemente fue el caso que vimos en plena pandemia de funcionarios públicos del MINSA que justamente estaban viendo temas de pandemia, temas de pruebas COVID y que tenían una empresa que hacía pruebas COVID en la isla de Taboga. Ahí hay un evidente conflicto de interés. Funcionario del MINSA que ve temas de pruebas teniendo una empresa que hace pruebas de COVID. En ese caso, entonces, la Autoridad de Transparencia, la ANTAI, junto con esta normativa, entraría, les advertiría a los funcionarios públicos. Y si los funcionarios públicos igual tienen esa empresa, entra entonces las multas, la destitución e inclusive posibilidad de sanciones penales. Garantías de que esto funcione, bueno, ya la normativa está, pero sabemos que en Panamá hay muchas buenas leyes. Sin embargo, gran parte del trabajo no es solamente tener buenas leyes, es la voluntad política, el coraje de implementarlos. Y en este caso en particular se necesita un ANTAI que tenga carácter, que tenga voluntad y que también tenga recursos, porque en Panamá perdemos alrededor de 500 millones de dólares al año en corrupción. Pero cuando ves los recursos que tiene la ANTAI, que es menos de 5 millones de dólares del presupuesto anual, y los pocos abogados que tienen, se nota que es una autoridad que no le han dado el cariño, no le han dado el apoyo, e inclusive el presupuesto de la ANTAI cada vez es menor. Entonces hay que robustecer la ANTAI, la autoridad de transparencia, así mismo como el órgano judicial. Es una autoridad que le hace falta presupuesto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto es un poco de lo que trata la iniciativa. Hay otros temas que entra a regular, como fenómenos de la puerta giratoria, el uso de información privilegiada, el tema de las contrataciones públicas para que no haya conflictos de intereses y así sucesivamente temas importantes que creo que pueden ayudar a reducir los espacios de la corrupción. Diputado, hay varias cosas interesantes en la ley 316 del 18 de agosto del 2022, que es la ley de conflicto de intereses ya publicada en la Gaceta Oficial
y debidamente sancionada por el presidente. Una de ellas es que en el penúltimo artículo se establece que el órgano ejecutivo reglamentará la ley en un plazo de 90 días. Sabemos que por ahí cojean varias leyes que deben ser reglamentadas por el órgano ejecutivo, pero que se dilata en el tiempo el plazo que establece la propia ley a ser reglamentada. Y lo otro es el régimen sancionador, que si bien la ley, esta ley está dotada de dientes, quizás algunos quisieran que fueran más filosos que los que son, pero bueno, esa es la realidad que se logró aprobar. Sin embargo, hay sujetos obligados son los que tienen que presentar la declaración de intereses, que escapan del control del ANTAI y que, porque por constitución, pues, en materia penal, policiva o administrativa, son los que tienen fuero especial, específicamente los diputados, algunos cargos, altos cargos del Estado, el propio presidente de la República y vicepresidente. Entonces, ahí hay algo que ojalá en el reglamento se establezca con claridad cómo se va a manejar, porque corremos el riesgo, diputados, no quiero ser, ni más faltaba un mal augurio para la ley, pero corremos el riesgo de que quede en letra muerta. No, totalmente válida la duda y entiendo de dónde viene porque hemos visto, como mencioné, Panamá tiene muy buenas leyes, pero luego o no hacen la reglamentación o no la implementan. Por ejemplo, tenemos una ley que dice que el 6% del PIB debe ir a educación y sabemos que en la realidad pocas veces en pocos años eso sucede. No, y en las En el mesas caso de... lo piden como una novedad. ¿Perdón? Y en las mesas además lo piden como una novedad. En el caso de la reglamentación, pues es el órgano ejecutivo quien hace la reglamentación, no es la asamblea. Y se estableció este plazo porque en verdad es una reforma profunda. O sea, estamos hablando de cientos de declaraciones que se tienen que hacer ahora públicas. Hay que desarrollar esas declaraciones, hay que entrenar a los funcionarios públicos de la ANTAI, hay que entrenar a los funcionarios públicos en general que tienen que hacer estas declaraciones, de cómo se hacen las declaraciones. Es decir, es un proceso que de la noche a la mañana no se puede hacer. Hay ¿Quién un los tiene que entrenamiento, hay entrenar, capacitaciones. diputado? Perdón, es que se corta el audio, Flor. Los ¿Qui- primeros segundos cuando ustedes hablan, qui- qui- se corta. ¿Quién, quién tiene que entrenar a estos funcionarios? ¿Quién tiene que entrenar a los funcionarios? La ANTAI. La ANTAI debe ser la autoridad que capacita tanto a sus propios funcionarios en las recepciones de las declaraciones, análisis de las declaraciones, pero también tiene que asegurarse de entrenar, de notificar, de avisar a todos los funcionarios públicos que ahora en adelante van a tener que presentar esas declaraciones de conflictos de intereses. Lo que decía era que esto toma un proceso, que nosotros calculamos alrededor de 6 meses, para que se puedan establecer todos los diferentes vínculos y por supuesto, supremamente válido el comentario de que la reglamentación tiene que ser muy clara, muy específica, para evitar que en la reglamentación no se metan goles o se dejen áreas suficientemente grises para que no se implemente la normativa adecuadamente. Yo incito, y lo he dicho ya varias veces públicamente y lo he notificado a la ANTAI, que en esa reglamentación es clave que participen las organizaciones, asociaciones, que han luchado en contra de la corrupción, que se han manifestado y que inclusive muchas de ellas nos apoyaron en la redacción del proyecto de ley. Por ejemplo, Transparencia Internacional, Espacio Cívico y muchas otras, para que estén vigilantes ellos, junto, por supuesto, que la parte gubernamental y hacer una reglamentación que valga la pena. ¿Qué En cuanto a pasa, lo que mencionas Gabriel, cambiando un poquito de tema, qué pasa con la ley de extinción de dominio, que entiendo que ya dejaron archivada y dejaron el mensaje muy claro de que para aprobarla tenían que presentar una nueva ley? la ley de extinción de dominio se tiene que discutir. Es una ley importantísima y clave para combatir la corrupción y sobre todo lo que pasa con todos estos bienes que se les pudiese sacar mucho provecho, mucho provecho por parte del Estado. No sé qué es lo que la está aguantando. Yo entiendo que eso todavía está en la comisión de gobierno, la cual yo no soy parte, pero eh, por mí que se discuta lo antes posible. Y creo que la ley es buena y hay que avanzarla. Sí, la semana pasada hubo un encuentro auspiciado por la OEA y por Espacio Cívico casualmente, y un resumen ejecutivo de las conclusiones de ese encuentro, en donde vinieron expertos internacionales, vinieron fiscales y jueces de extinción de dominio, participaron vía Zoom fiscales de extinción de dominio de Colombia, de Guatemala, de México. Se entregó
la semana pasada un informe ejecutivo del encuentro con recomendaciones a la Comisión de Gobierno que preside Leandro Ávila, y el informe lo recibió Leandro Ávila y el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames. Así que eso todavía no está muerto. O sea, ahí lo que plantearon, y lo planteó muy claramente en el encuentro el diputado Leandro Ávila, fue que si está la corrupción incluida entre las conductas delictivas, es muy difícil que se vaya a aprobar así. Lo que entiendo es que ya avisaron. Entonces la recomendación no va es así. que se saque la corrupción y se deje el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de la trata de blancas, es decir, los crímenes, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de armas de destrucción masiva, que se dejen ahí. Pero y que le después quiten se verá. corrupción. Sí, y después se verá si pasa como pasó en Colombia. En Colombia al principio fue exactamente igual, Flor. O sea, nadie experimenta en cabeza ajena. Si hay la necesidad de meter otras conductas delictivas. Pero lo importante es rescatar la ley, porque la ley es importante. Es una herramienta útil, que ha demostrado ser útil en la lucha contra el crimen organizado, que es lo que está atentando hoy por hoy contra los estados. No contra los estados, entendiendo como la organización social que está como base de las Y la naciones, corrupción también está ¿no? incluida ahí. Sí, claro, por supuesto, pero es que esto es la corrupción, por supuesto, la corrupción también hay una serie de disposiciones en el Código Penal para luchar contra la corrupción, y existen, otra cosa es que sea difícil aplicarlos, pero esto específicamente va hacia el crimen organizado, que es una cuestión que atenta, reitero, contra las sociedades tal como las conocemos Qué hoy. curioso que los diputados sean los que se opongan a esto, pues. Algunos. Correcto. Mira, cuando yo participé en ese encuentro y yo en mi exposición cerré con una frase del politólogo insigne Aristides Calvani. La política es el arte de hacer posible lo necesario. Entonces, con base en eso hay que rescatar esa ley, darle vida, con lo que se pueda rescatar y darle vida, y después se va viendo la necesidad de meter o no cuando haya una nueva asamblea. Además, la asamblea se renueva cada 5 años. A lo mejor estos diputados de hoy no quieren que se meta la corrupción. Quién sabe ese sea un tema en la campaña del 2024 para renovar la asamblea. No sé, Entonces, yo en la ese política punto- es dinámica y las sociedades son dinámicas. Yo en ese punto disiento, no sé, Gabriel, en el tema de que cuando las cosas hay que pasarlas como tienen que pasar, porque si no se quedan a medio palo. O sea, aquí hasta lo que le da seguimiento queda a medio palo. Entonces, pero Flor, entonces, entre que se pase a medio palo y no se pase nada, ¿qué prefieres? Que se pase bien. Es No, que esas sí, no pues pueden ser las únicas dos opciones. Ahora tú eres la que estás en Dinamarca. No, no, y yo en pienso que Cundinamarca. Date cuenta. No, yo pienso que las cosas hay que hacerlas bien y insistir para que se hagan bien, Sí, porque pero- nadie va a querer legislar la corrupción sabiendo que le puede afectar. Eso no es un tema de ahora y no a es lo un tema que mejor, va a pasar. a lo mejor los en las diputados próximas actuales asambleas. no, a lo mejor la mayoría de diputados actuales no, pero por eso te digo, ese puede ser un tema de la campaña perfectamente. Y así a lo mejor logramos una renovación integral de la asamblea con ese propósito. Gabriel, hace unos días, hace unos días pasaron en la asamblea un proyecto bien cortito, de hecho, que le reconoce los aportes al doctor Carlos Manuel Magrat. En el campo de psicología se le rinde homenaje, etcétera, etcétera. Se establece un día de los profesionales de la psicología, se le hace reconocimiento como el padre de la psicología, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, yo no veo que el proyecto de salud mental que fue promovido por su despacho sea de igual interés para los diputados. Entonces, no tenemos un proyecto de salud mental acorde a las realidades y necesidades de los panameños, pero tenemos un homenaje y un premio para el padre de la psicología. ¿A dónde están las prioridades de la Asamblea? Claro, yo creo que tu observación es muy válida, Flor. Sin duda alguna, el tema de salud mental en Panamá, cada día que pasa y que no hacemos algo profundo al respecto, se nos va a salir de control. Los índices de suicidio, los índices de depresión, los índices de ansiedad, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, están en crecimiento y los países se tienen que poner las pilas en este tema antes que se salga de control.
y de lo que yo veo en Panamá, no nos estamos poniendo las pilas. Por supuesto que hay esfuerzos que hace el Ministerio de Salud, el Seguro Social, incluso Salud Mental, para ayudar a reducir los trastornos de salud mental, pero hay muchísimo más que se tiene que hacer, desde presupuesto, capacitación a psicólogos, psiquiatras, personal de salud mental, temas de docencia en las escuelas, en las universidades, campañas de prevención, líneas de atención ciudadana, temas de los seguros privados para incluirlos, las pólizas que tienen que tratar con temas de salud mental. Hay tanto profundo que se tiene que hacer en el tema de salud mental que francamente coincido contigo. Una discusión de un proyecto de ley que tiene que ver con conmemorar a un psicólogo, un psiquiatra y establecer un día, quizás pueda ser válido en un momento en donde no haya tanta presión para atender el tema profundo de salud mental. Pero en este momento yo creo que hay otros temas más claves, más importantes en cuanto a salud mental que se tienen que discutir. Hay personas que se están muriendo, o sea, cuando estamos hablando de salud mental, no solamente son temas que para algunos pueden ser considerados como no tan graves como ansiedad, depresión y demás, que son graves, pero hay personas que mueren en Panamá cada 3, 4 días por suicidio. Y la Asamblea Ahora Nacional, al igual menos. que el órgano ejecutivo, al igual que todo el aparato estatal y todo el país, no se puede quedar con los brazos cruzados ante esta realidad. Porque cuando vemos la estadística a largo plazo, a 5, 10, 15 años hacia el pasado, lo que vemos es que está incrementando y tenemos que, o somos ciegos o somos inútiles, pero algo tenemos que hacer porque si no se nos va a salir de control esto. Entonces hay una buena ley en la Asamblea Nacional que tiene que ver con acceso a salud mental, con servicios públicos de calidad en salud mental, con seguros privados, con presupuesto, con atención médica, con derechos de los pacientes. Y yo creo que se tiene que dar esa discusión lo antes posible. Esos son temas prioritarios para el país. Por otro lado, la Asamblea aprobó el proyecto 739 que aprueba mediante una ley la política criminológica del Estado. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Mira, yo creo que es una buena ley, es una ley macro, es una ley que busca que las políticas públicas de seguridad no se improvisen. Lo que hemos visto históricamente es que gobierno tras gobierno se cambia, en unos momentos son mano dura, en otros mano suave, en otros mano media, en unos barrios seguros, barrios inseguros. Es decir, la política pública en Panamá en gran parte ha sido primero improvisada y segundo, que es lo quizás más doloroso aún, es politizada. Es decir, la política pública populista en cuanto a seguridad. Lo que suena bien quizás para una campaña, para la gente, pero en realidad no va a solucionar los problemas. Esta normativa lo que busca es crear un marco jurídico estableciendo que las decisiones se tienen que tomar con base a evidencia, que tiene que haber un comité que constituido por diferentes instituciones que van a tomar las decisiones, que se tiene que evaluar las decisiones que se están tomando, que se tienen que publicar los resultados de X y Y cosas. Es decir, yo creo que es un marco jurídico bueno para evitar la improvisación, pero al final, igual como cualquier otra ley, tenemos muy buenas leyes de marcos jurídicos, sin embargo, si no existe la voluntad, si no existe el coraje y las ganas de hacer las cosas bien, va a quedar en letra muerta. Entonces yo creo que es un avance, no se van a ver sus resultados, yo diría, de la noche a la mañana en cuanto a reducción de inseguridad, pero es lo que requiere, es parte de una estrategia, ¿verdad? Hay que tomar muchas medidas instantáneas y yo creo que la aprobación de ese proyecto ahí en la Asamblea y si se convierte en la República, es ese tipo de esquemas que se van a ver los resultados un poco más a mediano y largo plazo. Es ir ordenando la toma de decisiones que se tiene que dar en materia de seguridad. En la Asamblea hay más de 25 proyectos de ley de reformas al Código Penal que tratan de temas de seguridad y muchos de ellos se contradicen. Entonces, también una de las cosas importantes que busca la iniciativa es, bueno, cada vez que se discuta en la Asamblea un tema de seguridad, tienen que venir los expertos, tiene que venir el Ministerio de Seguridad y tiene que dar una opinión. Así como en teoría debería venir el MEF y dar su opinión cada vez que se habla de exoneraciones fiscales y temas de tributos, asimismo para el tema de seguridad es importante tener tanto a Migración como al Ministerio de Seguridad dando su opinión objetiva a la Asamblea Nacional cuando se den estas discusiones. Gabriel, antes del cambio, es obligante preguntar, tú como uno de los líderes de la coalición Vamos, cómo va el proceso de recolección de firmas? ¿Cómo les ha ido con la tecnología del Tribunal Electoral? Hemos visto que el Tribunal Electoral informa de cuando en cuando el tema de la totalidad. Tu opinión sobre eso y
y un briefing, un mini briefing ahí de cómo va la coalición Vamos. Gracias. Nos ha ido bien. La primera semana creo que para todos los candidatos, precandidatos de libre postulación fue algo difícil porque mucha gente quería entrar a la plataforma a firmar y eso pudo obstaculizar las firmas de mucho. Sin embargo, ya las cosas están más regular. Ya entiendo que con mayor facilidad se puede firmar a los candidatos de libre postulación. Y ayer por primera vez dieron los resultados de la primera semana de recolección de firmas. Obviamente todavía falta todo un año de recolección de firmas, pero estamos bastante contentos en Vamos porque vimos los resultados circuito por circuito y los distritos y también los corregimientos, y en casi todos en los que tenemos candidatos que están o de primero, generalmente de primero o de segundo en las firmas. Ninguno de nuestros candidatos se está quedando en este momento, reitero, apenas vamos por la primera semana, pero nos pone muy contentos que ha empezado con el pie derecho. Nosotros tenemos alrededor de 100 candidatos, 107 candidatos a diferentes cargos de elección popular, diputados, representantes y también alcaldes. Y lo que queremos hacer con la coalición Vamos es poner un poco esa experiencia, conocimiento que tiene el diputado Juan Diego, que tengo yo recolectando firmas, buscando esos votos en la asamblea para que estas personas participen, puedan ganar esas curul, puedan ganar esas juntas comunales, esas alcaldías y puedan hacer un buen trabajo. ¿Y cómo nos vamos a asegurar que haga un buen trabajo? Pues estamos haciendo dos esfuerzos en esa vía. Uno es que todos nuestros precandidatos de la coalición Vamos tienen que firmar un compromiso estableciendo compromisos con el país, de no contratar botellas, no utilizar privilegios innecesarios, no contratar familiares, renunciar al fuero penal electoral, hacer una campaña limpia. Es decir, desde la campaña ya están comprometiéndose a cosas importantes de ética y moral para cuando llegan a esos cargos. Gabriel, ¿qué Pero filtro, también hemos diseñado hay en este apoyo? Y lo pregunto por el caso específico de tu suplente, que tuvo una desatinada declaración la semana pasada, y a pesar de que ha quedado grabado y ha quedado en video la prueba, dice que la sacaron de contexto cuando llamó blanquitos privilegiados de la USMA. Ya uno no sabe ni a quién, la verdad. Pero ella es la única de los diputados suplentes que está nombrada en la presidencia de la Asamblea. Todos los demás están o en el despacho del principal o en la oficina de los suplentes. Y desde el principio del gobierno, ella estuvo en una oficina con personal a su cargo de Marcos Castillero, que fue el primer presidente que tuvo este gobierno en la Asamblea. ¿Cómo Vamos, sabiendo eso, la apoya en sus aspiraciones? Gracias por la pregunta. Mira, primero decirte que las declaraciones de Walkiria son totalmente desafortunadas. No comparto, ni en Vamos compartimos esa opinión, y al contrario, creemos que el país se construye con todo tipo de personas, clase económica, social, color de piel, profesión, y el país requiere el esfuerzo de la gente buena, comprometida, y yo creo que esos comentarios son desafortunados. Ella inclusive ya públicamente pidió disculpas sobre el comentario, y yo espero que ella y creo que ella aprendió del error, y espero que lo reflexione y que no se vuelva a suceder ni con ella ni con ninguno de los candidatos de Vamos. Yo me siento bastante apenado por lo que sucedió, pero nuevamente, ya ella pidió disculpas, espero que reconozca su error y que no vuelva a suceder. En cuanto al otro que mencionas, Flor, yo no sabía que Walkiria estaba contratada en la planilla de la presidencia ni que tenía su oficina. Sin embargo, Walkiria va a tener que responder por lo que ella ha hecho en la asamblea o lo que no ha hecho en la asamblea. Si ella estaba en presidencia, pues que ella rinda cuentas de lo que ha hecho, al igual que todos los otros suplentes deben rendir cuentas de su trabajo en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a un cambio. Chao. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso con menos. De regreso con menos. Oye, Flor, y a propósito de menos, me acaban de informar del fallecimiento del ingeniero Luis Díaz, quien por más de 40 años trabajó para el Banco Nacional de Panamá en la gerencia ejecutiva de la banca agropecuaria, y un insigne funcionario público del Banco Nacional de Panamá que dejó su impronta apoyando a los agricultores de este país con su gestión. Así que paz
al alma del ingeniero Luis Díaz y resignación cristiana a sus familiares. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión Criollo. Hasta mañana.